Ya. Muy buenas tardes, amados oyentes, en Amén. este día que nos Gloria. juntamos nuevamente con el pastor Amén. Ismael Gracias al y Señor. el hermano Denso que está detrás de cámara, Amén. para nuevamente para entregar alguna palabra y continuar con las lecciones que estábamos dando la vez Amén. anterior, En pastor. alguna oportunidad estuvimos hablando de el fruto del Espíritu. Y para nosotros, bueno, esto es el programa Esperanza Viva. Sí. Nosotros nos juntamos con nuestros hermanos Denso, Manuel, Jenny, Ismael, y hemos estado realizando una comunidad, ¿no es cierto? Amén. Porque estamos de acuerdo, queremos andar juntos y le hemos llamado Comunidad Esperanza Viva. Pero Amén. esto no es una religión, no es una organización, sino que queremos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dirija en todo. Amén. ¿Verdad que es importante? Entonces, nuevamente, en este momento queremos seguir con el fruto del Espíritu. Y ya hemos hablado, Manuel, acerca de qué quedó en las versiones anteriores. Sí, vamos a recordar primero de Amén. Gálatas, tomando el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, gloria a Dios. Así que estas cosas nosotros hemos ya hablado en los días anteriores, las veces anteriores hemos hablado del amor, hemos hablado de la paz, hemos gozo. hablado del gozo, de la paciencia, de la benignidad, la bondad. Si nosotros resumimos estas últimas palabras, la paciencia y la benignidad. ¿Qué es lo que es la benignidad? ¿Qué es lo que es la bondad? ¿Cuál es la diferencia? Y hay diferencia. Pero Pero que pareciera que las dos palabras tienen el mismo significado. Bondad, benignidad, como que es algo bueno, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una separación, una una diferencia. La benignidad, amados creyentes, bueno, todo esto viene del Espíritu. Amén. Es imposible Amén. si no es por el Espíritu. La benignidad es el trato con dulzura, es la forma de tratar a los demás, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos o a nuestros vecinos. Es un trato con dulzura, es un trato agradable, con cariño, con amor. Esa es la forma de dirigirnos, de comportarnos hacia los demás. Esa es la benignidad. Es la amabilidad, la dulzura, el carácter, el trato suave. Es una disposición interna que viene del Espíritu que nos lleva a actuar de esta manera con las demás personas. Y la bondad tiene que ver con una forma de ser, de actuar correctamente con respecto a todo. Una persona que actúa en forma correcta, que es honesta, que es una persona que hace cosas buenas por los demás. Es una persona buena. Fiel también. Fiel. Sí. Entonces, esa es la diferencia de estas palabras. Pero todo esto viene del Espíritu. Pero hoy día vamos a hablar de 3 frutos, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe, tenemos mucho que hablar también de la fe, ¿cierto, pastor? La fe, en hebreo dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También entendemos lo que es don de fe, que claro, es distinto. Aquí también es una cosa, uno es el fruto, sí, que es el fruto del Espíritu, que es fe, sí, y el otro el don de fe. de fe. Entonces ahí hay una diferencia que nosotros tenemos que conocer para poder actuar. Cuando el fruto del Espíritu está actuando en mí y cuando yo actúo por fe. Amén. ¿Eh?
Son dos cosas. Uno, el fruto actúa en mí. Sí, Y el otro, yo actúo con con fe. el don de fe. El don de fe. Y el actuar con don de fe es algo específico. Específico, Por una directo, situación, claro, vamos a orar situaciones. por un enfermo, vamos a pedir por un trabajo, quien está sin trabajo, es un don de fe que Dios ha puesto Claro. en las personas. Pero el fruto de fe es una forma de vivir, que tiene que ver con, bueno, primero vamos a hablar de la palabra que está escrita, esa palabra fe que es Fe. pistis, del griego pistis, que significa confianza, fidelidad, convicción, lealtad, fiabilidad. Entonces, la persona que tiene esta fe en Dios vive con convicción, con confianza, a pesar de las situaciones todas que las pueda situaciones, estar claro. viviendo adversas, su fe no decae, Así es. sigue firme su integridad en el Señor, confiando en el Señor, que sabe que Dios lo va a ayudar, que lo va a sacar, y vive con esa convicción. Es una forma de vivir Así que es. se manifiesta por el Espíritu. Entonces, esa fe nos lleva a ser personas obedientes, personas humildes en nuestro actuar, con convicción, personas que eh, son capaces de soportar cualquier situación que venga sobre sus vidas. Dios le da esa capacidad de ir adelante, de actuar, de ser constantes en la vida de fe, con la situación que Que se sea, presente, claro. que se presente. Aquí estoy pensando, Manuel, que las personas que se convierten al Señor, que le reconocen como Salvador, Jesús es mi Señor, entendemos que tenemos un propósito para nuestra vida. Entonces, la fe, que es el fruto del Espíritu, nos hace mantenernos siempre en esa dirección del propósito, ¿no es cierto? Sí. Porque creemos que hay un propósito, que Dios nos llamó para algo especial en Cristo. Entonces, ese fruto nos mantiene firmes con fidelidad, convicción, confianza y todo lo que es necesario para que venga la adversidad que venga, Así el es, problema que se presente, así es. la situación que nos toque vivir, siempre seguir, no, el Señor va a cumplir lo que Él me ha dicho que hará. Así es. Por eso es fruto. Es un fruto. Gloria a Dios. Y ese fruto se manifestó, por ejemplo, en el libro de Job. Esa persona Job, Amén. con todas las enfermedades, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, él mantenía su integridad creyendo en Dios y dándole gracias a Dios. Él dijo, Dios dio y Dios quitó, Dios, pero el nombre del Señor bendito sea el nombre de del Dios. Señor. Y Aleluya. su nombre sea glorificado. Claro, y me recuerdo que Job mismo también dijo, ¿quién me diese que se escribiera lo siguiente? Mire, él lo estaba pidiendo y quedó escrito en la palabra de Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, o sea, el propósito, hay una razón de ser en todo lo que estamos viviendo. Amén. Al fin se levantará Él como fiador sobre el polvo. Y en mi carne, en la carne que Él decía, a pesar de que la carne se le estaba cayendo en pedazos, yo he de ver a Dios. Amén. Y mis ojos lo verán. Esa es seguridad. Esa convicción. Esa es convicción, aleluya. Sí. Eso es fe. Fe. Porque el fe es el fruto del Espíritu. Gloria al Señor. ¡Qué bonito! Amén. Pues. Aleluya. Aquí podemos leer un poco con respecto a la fe de algunos otros personajes también, como Abraham, como Abel. Dice
En Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y Amén. muerto aún habla por ella. Gloria a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Imposible agradar. Entonces aquí habla de que hubo testimonio de haber agradado a Dios Enoc. ¿Por qué agradaba a Dios? Porque puso su fe en Él, en Dios, completamente. Por eso fue llamado justo. Justo. Más por la fe, como Abraham también le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Por justicia. O sea, la fe te justifica. Más el justo, por la fe vivirá también. Qué importante es esa fe, la fe del Señor. Pero sin fe, dice en versículo 6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es? Galardonador de los que le buscan. Amén. Esa es la bendición. Premio hay premio. Mira. Hay una bendición grande para ti que nos estás escuchando en esta hora. También dice en el 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Mira, eso es fe. No había lluvia, no existía la lluvia en aquel entonces. No había existía. Un rocío que regaba toda la tierra. No existía la lluvia, pero sabía que venía un diluvio. Y él preparó el arca, que demoró por muchos años, en que su casa se salvase. ¿Ves? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esos son algunos personajes. Ejemplos que se dan de los personajes que vivieron para que nosotros los tomáramos en cuenta. Es para eso. Están escritos para que nosotros vivamos también como ellos vivieron. Así es. Confiando plenamente en lo que Dios ha dicho que hará. Así es. Y Abraham también fue llamado por Dios. Imagínense esa situación. Dios llama a Abraham de una tierra muy lejana, de Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, que no tenían a Dios, no tenían conocimiento del Señor. Conocimiento de Dios. Dios lo llama, esa voz que él escuchó, lo llama y dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cierto? Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y será bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Entonces, Abraham fue llamado, imagínense, de una posición económica que estaba bien, porque él se dedicaba a hacer dioses de yeso, de estatua, y él vivía de ese comercio, y económicamente era un hombre rico. Claro, y estaba con la familia, los padres, ¿Cómo? la mamá, en una todo zona de confort. en una zona de confort. Sí. Y él escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Y tomó la decisión de ir por el desierto, dejar todo. Claro, y fue sin saber a dónde iba. ¿A dónde iba? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que hay más allá? Entonces es una fe. Una decisión de fe. Entonces por eso es llamado el padre de la fe. Claro. Y luego fue probada su fe también en el momento cuando Dios prometió que en su hijo iba a haber una gran nación por Isaac. Y después le pide, pasó el tiempo y le pide como prueba que le entregara en holocausto, en sacrificio a su hijo. Entonces Abraham obedeció a Dios y toma el puñal para hacer el sacrificio, pero entendiendo esto, que sabía que en él iba a venir una nación.
que en él Dios Dios iba a cumplir lo que le había prometido. lo había prometido, su palabra, confía en su palabra y que Dios es veraz. Y sabía que si moría era poderoso para volverlo a resucitar, Amén. a levantarlo. Ahí está la confianza Sí, absoluta de lo que Dios puede hacer con nosotros. sí, Porque a veces miramos estas historias, lo que está escrito, y parece que fuera solamente para ellos las promesas. amén. La miramos lejos, no si fue Abraham o fue Samuel y otros hombres grandes que aparecen en la escritura, pero la promesa es para nosotros, es Amén. para todos nosotros, Sí, que si confiamos en Dios, Dios va a hacer aquello que están en las promesas en las Sagradas Escrituras. así es. Son promesas generales para todos los que confían en el Señor. En el Señor. Entonces, esto es para los que creen, A los que a los que creen, creen en el gloria a Dios. Señor, a los que han recibido su Espíritu Santo, Amén, a sí, los- Señor. a los creyentes. Y si tú no eres creyente todavía, te invitamos a Amén. creer en el Gloria a sacrificio Dios. que Cristo hizo por todos nuestros pecados para darnos vida eterna por medio de su sacrificio. Y que en Él tenemos vida eterna, ya no hay condenación en Cristo Jesús. Si tú crees en Él y en su sacrificio, tienes vida eterna. Por eso te invitamos a creer Amén. y acercarte a Dios de corazón, porque Dios quiere bendecirte, quiere grandes cosas para ti. Amén. Esa es nuestra intención Sí. de dar a conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, así más detalladamente, es para que tú creas, para que tú te acerques, para que tú confíes en todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es fiel y es verdadero. Te invitamos, ven, acércate o escríbenos acá. De alguna manera nosotros haremos llegar esa oración de fe, esa palabra poderosa, porque Dios es el mismo ayer Hoy y por los y por siglos. los siglos. Él no Amén. cambia. Y el otro fruto del Espíritu que se manifiesta en los creyentes es la mansedumbre. La mansedumbre que viene de la palabra griega, traducida del griego, que es praites, que significa humildad suave, gentileza, carácter apacible, dominio de uno mismo, fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. Mansedumbre, lo contrario, no es, a veces se confunde la mansedumbre con la mensedumbre. Se confunde, no. No es debilidad, no es falta de carácter. Es todo lo contrario. El que tiene mansedumbre porque tiene carácter, Tiene carácter. tiene autoridad y no usa esa fuerza para dejar libre su ira, sino todo lo contrario, tiene control, dominio y actúa en forma apacible, sin ira, sino con bondad, con amor hacia los demás, ante una situación difícil. Claro, sin Entonces, ira ni contienda. sí. Claro. Y eso se aprende ahí. Claro, uno se aprende, son lecciones que nos da la Escritura. Amén. Como que somos, bueno, Jesús dijo Aprender. discípulos, Sí. ¿no es cierto? El discípulo es el que aprende, el alumno. Así que el Señor es el gran maestro que nos está enseñando y nosotros somos sus discípulos. Pero también en cuanto a la mansedumbre, el Señor nos mira como cordero, como oveja. Así es. Porque la oveja es un animal manso. Sí. Yo creo que una oveja... No Sí. como el cabrito que te da El vueltas y te cabrito, cuernea. ay, te cornea, claro, Te cornea. un cabrito. Pero la oveja, aunque tal vez la oveja, yo no lo conozco el animal directamente, pero a lo mejor la oveja debe tener una fuerza como para pegarte un cabezazo Sí. y tirarte que sabe a dónde. Puede tener esa fuerza, pero es mansa. Sí. La están trasquilando. Y ahí se queda, Ahí se tranquilito. queda. Y los corderos,
cuando los van a matar y le ponen la cuchilla en El en cuello. el cuello. Es terrible ver eso. Pero están ahí mirando el que, como que Se aquí entregan, estoy. se entregan Se a la entrega muerte. totalmente a la muerte. Sí. Entonces dice el Señor que nos envía como cordero en medio de lobo. Aleluya. El lobo muerde, El ataca. lobo ataca, muerde y quiere devorar, Sí. comerse a los corderos. Os envío como... Pero el carácter del cordero es de mansedumbre. De mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para Eso, qué? Mire, ahí siempre me ha llamado la atención ahí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. descanso para vuestras almas. Muchas veces nos sentimos como que no puedo ni dormir tranquilamente en la noche, me desvelo y todo lo demás. Es que tenemos que dejar que fluya el fruto del Espíritu, que es mansedumbre. La mansedumbre. Cuando entendemos que ese fruto nos hace ser parecido, semejante en alguna manera a Jesús, hallamos Descanso. descanso. Como que nos relajamos. Ah, qué bien. Ahora voy a dormir tranquilamente, como está escrito, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Es hermoso eso que acaba de decir mi hermano Manuel. Y en este de tiempo que se hay que aprender del Señor. En este tiempo, como vemos en las noticias, tanta violencia, tanto odio, tantas peleas en las calles, tanta violencia, todo lo contrario de lo que el Señor la mansedumbre. Por eso el Señor dice, si te pegan una mejilla, ponle la otra. Difícil. Ponle la otra. Si te quitan la cama, dale más, no sé, me acuerdo que claro, si te obligan a llevar una milla, llévale la carga 2. Entonces eso lo que dice el Señor, piden, no que resistamos al que es malo. Si te piden la capa, dale también la túnica. La túnica, esa era la palabra. O sea, que si te piden el vestón, pásale la chaleca. Sí. Entonces dice que en el fondo lo que está diciendo es que seamos mansos, porque de esa forma vamos a poder alcanzar a esa gente. Sí. Porque ¿qué espera el que te ataca violentamente o que te insulta? Espera también que tú también le insultes de regreso. Claro. Eso es como la lógica. Es recíproco. Pero si tú no le insultas, le dices, bueno, disculpa, va a reaccionar distinto a la otra persona. He visto personas que en pleno asalto, un video fue, y una señora le están asaltando a un delincuente con una pistola a una señora, y la señora le dice, ¿por qué haces eso? Dios tenga misericordia, lo que tú estás haciendo, que Dios tenga misericordia. Y el ladrón no resistió esas palabras. Las palabras suaves de las palabras, y bajó la pistola, y al final la señora empezó a orar por él y él se pone a llorar, el delincuente. Gloria a Dios. Entonces, de repente, nuestras actitudes es más poderosa, las actitudes del Espíritu, que es la mansedumbre, la paciencia, la bondad con respecto a los demás. Eso va debilitando la carne o la obra del diablo, que quiere usar la violencia, el insulto, las maldiciones, las palabras deshonestas, lo que vemos en las ciudades, cuando van en las calles, los vehículos, cómo se insultan a veces los choferes, las micros, o no sé, en distintos vehículos se insultan y se agreden, incluso salen a pelear. Algunos se bajan a pelear. Agarran un fierro. Y queda un desastre. Se destruye el auto de allá. ¿Y quién ganó? El otro le destruyó el parabrisas, el otro los choca, y sí, la cosa tremenda. Todos salen perdiendo. Salen todos perdiendo. Claro. No se ganó nada. Entonces la mansedumbre es lo contrario.
evita todas aquellas Sí. cosas que hoy se están viendo de tanta violencia. Sí. La blanda Respuesta respuesta quita la ira. Miren, La blanda respuesta quita la ira. respuesta, Entonces, todo esto es con la ayuda del Señor. del Señor, porque es un fruto. Sí. El otro fruto que vamos a ver, que el último, es templanza. Amén. Templanza, que viene de la palabra griega enkrateia. Enkrateia. Lo pueden buscar por los diccionarios, en el Google, ahí pueden googlearlo. Hablan raro los griegos. Sí, no sé cómo se pronuncia realmente, pero significa en la palabra griega en es dentro y kreteia, poder o dominio. Dominio propio. Dominio propio. Entonces, es tener dominio interior sobre uno mismo. Esa es la traducción de templanza. Esa es la explicación. Tener dominio interior sobre uno mismo, que es control de sí mismo, autodominio, poder sobre los deseos propios, es la moderación, es la disciplina interior. Es decir, que tiene dominio sobre los impulsos, sobre los deseos, sobre las emociones, sobre las palabras, sobre los apetitos y las pasiones. Hay mucho que decir con respecto a estas cosas. La templanza. Tener dominio de las palabras es como súper importante, porque la lengua puede quemarte un bosque, dice la Escritura. Claro. Puede destruir. Cuán grande bosque enciende, dice, una palabra no con pensamientos positivos. Así es. Bueno, eso queríamos compartirle en este tiempo. Lo mismo ve uno con respecto a eso del control de las palabras. Los programas dicen, después de las 9 de la noche este canal puede transmitir programas para mayores de 18 años, pero en la mañana cada tontera que se escucha, garabatos, violencia con la palabra, insultos, murmuraciones. Entonces, es porque no tienen templanza. No. Y después tienes que ponerle en la radio, los canales dicen, las versiones emitidas son de responsabilidad del que las emite. Claro, porque dicen cualquier tontera y después el canal no quiere hacerse responsable de lo que han dicho. Pero nosotros que hablamos de la palabra de Dios, lo hacemos creyendo que el Señor tocará las mentes, los corazones, y más de alguno de los que nos están escuchando buscará al Señor Jesús, reconocerá sus errores, se arrepentirá y dirá, Señor, aquí estoy. Amén. Produce en mí el fruto del Espíritu. Amén. Hermoso. Amén. Bueno, eso queríamos compartirle. Amén. Ha sido una vez más esperanza viva. Que el Amén. Señor les bendiga. Un abrazo y muchas felicidades. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones.